Bueno, hola, de nuevo. Se va a presentar ahora un corto que yo lo llamo más bien audiovisual o vidiete, porque son un vídeo de 9 minutos hecho en mi visita a la alcaldía de la que he hablado antes, en Twin Oaks, que está en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Y bueno, tengo que decir simplemente como introducción que es un vídeo, bueno, hasta cierto punto casero, ¿no? Hecho por mí. Y es parte de un proyecto personal, más que académico, más grande, que estábamos justamente hablando antes en la hora de la comida, pues de la necesidad de ir más allá de los lenguajes, los formatos académicos, de intentar divulgar en otros lenguajes. Y a mí el audiovisual me gusta mucho, aunque no soy una profesional. Entonces, este vídeo forma parte de un proyecto más amplio, personal, de colección, digamos, de colección a través de imágenes movimiento, de proyectos que a mí me parecen inspiradores en relación a la transición ecosocial, la podemos llamar, o decrecentista, que es un poco el tema de mi tesis. Y esto es más algo que yo hago por gusto y, bueno, espero que os guste y luego pues podemos también profundizar un poco más en lo que es la comunidad o en lo que queráis. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, dijo una vez Frederick Jameson. Y tenía razón. Nuestro sistema colapsa medioambientalmente, económicamente, socialmente, y parecemos incapaces de pensar en una alternativa, porque nuestras mentes están colonizadas por las ideas de la competición, el beneficio, el crecimiento, la acumulación. La única manera de parar nuestro camino hacia la extinción masiva es ser capaces de imaginar. De imaginar, sí, porque para luchar por el cambio sistémico, primero hace falta imaginar una alternativa. Y ese es el valor de la utopía. Puede que nunca la alcancemos, pero nos inspira y nos hace avanzar, poquito a poco, hacia ella. Así es el proyecto decrecentista, que persigue una transición sistémica, consciente y planificada hacia una sociedad que no se base en el crecimiento económico, que produzca y consuma menos, pero en la que disfrutemos de un mayor bienestar, simplicidad y felicidad, más tiempo de ocio, más cuidados, más vínculos sociales, más introspección. Y para lograr el desbloqueo de nuestra imaginación colectiva, necesitamos nuevas imágenes, nuevas inspiraciones, nuevas formas de imaginar otros mundos posibles y deseables, y darnos cuenta de que en realidad existen múltiples maneras de organizarnos económicamente, de vivir y de sentir. Para ello, coleccionaré los proyectos, redes, movimientos y cosmovisiones que pueden alimentar este imaginario alternativo, hacer que nos demos cuenta de que otra economía es posible, de que se puede vivir mejor con menos, y de que ya hay muchos que han comenzado a caminar hacia un futuro decrecentista. La primera de mi colección será Twin Oaks, una de las comunidades intencionales más longevas de Estados Unidos. I'm Keenan Dakota, and I live at Twin Oaks. I've lived here for 35 years. I have 2 sons who were born and raised here. So Twin Oaks was started in 1967 by people who were inspired by B.F. Skinner's Walden 2. And there were 8 people, and they wanted to create a Walden 2 community here. So these days, 52 years later, there are 100 people living here. There are 91 adults and 16 children. The youngest child was born about 3 weeks here, Wilhelmina. The oldest member is about 84. Twin Oaks ha prosperado con éxito durante más de 50 años y es interesante para el decrecimiento porque muestra, a muy pequeña escala, una reconfiguración del trabajo y los salarios y, en general, de la economía y la vida radicalmente diferente a lo que conocemos. Cuando uno visita este lugar, lo único que aprecia a simple vista es la rutina de un pueblo en medio del bosque que vive su día a día en una aparente normalidad. Pero Twin Oaks grita en silencio los males de nuestro sistema. Se alza en rebelión contra el individualismo, el capitalismo salvaje, la alienación, la desigualdad y la intolerancia. Y ciertamente demuestra a pequeña escala que una alternativa duradera a todo ello sí es posible. The main key for having a community last is to be income sharing.
so that all the resources go to the community rather than to the individual. In the mainstream culture, the resources go to the individual. Even people who do a community, people earn equity. And so then they take those chunk of resources with them when they leave. And that makes the community weaker. But if you have an income-sharing community where everything is owned collectively, then over time, the community becomes stronger. And so people who are invested in the community do better. People who live there longer benefit more from in their 10th year than their first year. So the way to develop a robust, lasting community is to go in the teeth of capitalism and to develop a cooperative and collective culture. La comunidad se rige por un sistema de ingresos compartidos, es decir, que todos los beneficios que obtiene, así como las propiedades, son de todos los habitantes permanentes. Todos los adultos tienen que trabajar 42 horas a la semana y a cambio reciben todo lo que necesitan para vivir. Esas horas incluyen la dedicación tanto a las industrias de la comunidad como a construir o reparar edificios o muebles, cultivar el huerto, ordeñar las vacas, elaborar queso, cuidar de los niños, lavar la ropa, cocinar o limpiar. Trabajos de cuidados que en nuestra sociedad no son remunerados. En Twin Oaks todos los trabajos cuentan por igual, y siempre que se cumplan con las horas de trabajo, cada uno puede tener el horario que prefiere y dedicarse a lo que más le guste. Cada individuo recibe únicamente una paga mensual de $100 para algún gasto ocasional fuera de la comunidad, puesto que dentro de ella no se utiliza el dinero. No necesitan más, puesto que todo está cubierto por la comunidad: el alojamiento, la comida, el transporte, el seguro de salud, la educación y todos los objetos necesarios para vivir, en su mayoría compartidos. Así, al colectivizar sus recursos, son capaces de proporcionar a sus habitantes mucho más de lo que podrían tener individualmente. Aunque más de la mitad de los trabajos realizados en la comunidad sean actividades no relacionadas con los ingresos, Twin Oaks tiene también sus propias industrias. Twin Oaks has three main businesses. We have the tofu business, making soybeans into tofu. That makes about $350,000 a year. We have the hammocks business, hammocks and chairs made out of rope and oak, and that makes about $300,000 a year. And we have the Southern Exposure Seed Exchange, which is heritage and heirloom seeds, and that makes $70,000 to $90,000. All of those businesses are doing well. They're all thriving. If we had more people, we would make more money. So we make about as much money as we want, and then we stop working. The community has no debt. We are, everything is owned collectively. We are a corporation, Twin Oaks Inc. Everybody is a partner in the business. Every full member is a partner in the business. So everybody is an equal owner of all of our property. So nobody can sell the property. Twin Oaks does not believe in debt. We don't take on debt for anything. So we have maybe close to $1 million in the bank, which is a low because we just spent $1.5 million to upgrade our tofu business. Respecto a la organización política, la comunidad se rige por un sistema de toma de decisiones en dos niveles, llamado planificador gerente. Los planificadores son 3 miembros rotativos que toman las decisiones de la comunidad y lidian con los problemas más graves que puedan surgir, revisando los estatutos, realizando encuestas en la comunidad o hablando con los miembros involucrados en los problemas. Cualquier miembro puede recurrir sus decisiones si las considera injustas, pero es algo que casi nunca sucede. En el nivel de decisiones diarias están los gestores, responsables de diversas áreas como las comidas, transportes, el huerto o las casas, que pueden llegar a ser incluso niños. Más de la mitad de los miembros son gestores, bajo la idea de que es deseable distribuir la autoridad lo más ampliamente posible. Por otro lado, Twin Oaks pertenece a una coalición de aldeas intencionales llamada Federación de Comunidades Igualitarias, que incluye a otras comunidades que han surgido por todo Estados Unidos y que supone una red económica compartida que permite cubrir los costos de salud y educación de cualquier persona cuya comunidad sea miembro de la misma, garantizando así 2 derechos por los que la mayoría de los estadounidenses se ven obligados a endeudarse de por vida. Como vemos, el sistema de Twin Oaks representa a muy pequeña escala muchas de las propuestas políticas del decrecimiento. Un sistema de trabajo compartido en el que los cuidados son parte fundamental. Un estado de bienestar que asegura educación y sanidad para todos sus miembros. Un pequeño salario básico universal para los gastos personales de cada cual. Una industria para el bien común con la que se aporte un valor real a la sociedad. Una economía no financiarizada y sin deudas. Un sistema político auténticamente democrático y participativo. Una comunidad en la que los lazos sociales, vecinales y familiares estén en el centro de la vida. Y en definitiva, una sociedad igualitaria, en equilibrio con el medio ambiente,
con altos niveles de simplicidad material pero también de bienestar y felicidad. Twin Oaks es, por tanto, un proyecto que nos hace romper con las lógicas hegemónicas y que está muy avanzado en su visión de la utopía. Solo quedaba preguntarle a Keenan, ¿es Twin Oaks una utopía? We're striving for utopia. Our goal is utopia. What we want to be is utopia. We are a long step toward utopia, but we are not utopia. Pues si queréis preguntar alguna cosa. Sí. Oye, ¿no? Bueno, una cuestión que te quería preguntar es la cuestión del espacio, de la utopía, ¿no? En general, todas las utopías que hemos visto hoy en la sesión anterior, pues muchas siempre se dan en los márgenes del sistema, sea una isla perdida y en este caso, que es más intencional desde el principio la comunidad, más que los bucaneros que acababan allí a veces porque no tenían otro lugar, se buscaron unos requisitos cuando se crea la comunidad, se buscaron unos requisitos espaciales para asentar ese proyecto. ¿Te comentaron algo? ¿Sabes algo de ello? Contesto directamente, yo creo. No sé si buscaron, esto fue en los años 60, lo que sí sé es que al principio no consiguieron comprar el terreno, estuvo alquilado mucho tiempo y mientras iban entrando más miembros a la comunidad, algunos que quisieron aportar sus fondos personales ya lo compraron. Entonces sí que es verdad que, bueno, habiendo estado allí, es un lugar bastante apartado, en medio de un bosque, se llega bastante difícilmente, la única manera de llegar es en coche. Desde la ciudad de Richmond, en Virginia, pues luego tienes que coger por ahí unos caminos y es difícil de ver, por ejemplo, desde fuera. O sea, si yo llevaba ahí unas indicaciones muy detalladas, sí que tienen ese cartel ya en un momento dado que te das cuenta que estás llegando, pero estando allí es verdad que el espacio del que disponen es, vamos, yo he estado en otras ecoaldeas y sí que es verdad que también en parte gracias al hecho de que ellos no están totalmente fuera del sistema, digamos, económico, bueno, para nada, ¿no? Tienen estas tres industrias que ha dicho Keenan, que es una de las personas que entrevisté. Entonces eso también les permite tener unos fondos considerables para seguir ampliando, porque también sé que han seguido comprando terrenos aledaños porque es que la comunidad se iba haciendo más grande, ellos viven en casas compartidas, de repente compartidas, pero diferenciadas por ejemplo, hay una casa de adolescentes, ¿no? Y a lo mejor necesitaban un terreno más grande y han ido haciéndose con más de los alrededores gracias a esos fondos bastante considerables que tienen por las industrias que, bueno, yo al principio sí que me quedé un poco así como impresionada, ¿no? Digo, joder, me manejan mucho dinero, pero luego hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ellos, todos los chavales que quieren a la universidad, los mandan y lo paga la comunidad, que eso en Estados Unidos estamos hablando de, o si alguien, no sé, le tiene un cáncer o lo que sea, paga la comunidad el hospital, que como bien sabemos es sanidad privada y bueno, sin esos fondos no podría sobrevivir la comunidad y pregunté bastante sobre este tema, ¿no? Perdona. No, una pregunta que me surge, que creo que surge muchas veces, ¿no? También en todo lo que son muchas de las utopías literarias y posteriormente en utopías más, digamos, del siglo XIX que se han creado, era la cuestión de la población. Digamos, en las utopías literarias siempre se hablaba de un máximo de población y para que se pueda mantener esta utopía de una manera más realista posible, ¿había algún planteamiento de población o de restricción de población o de ampliación de población o de búsqueda, digamos, de nuevos acólitos, por llamarlo de alguna manera, o esto se planteaba siempre de voz a voz?
Pues es muy interesante el hecho de que la utopía de Skinner es de 1000 personas y en Twin Oaks actualmente viven unas 110. Ha habido momentos en los que ha sido mucho mayor, a ver, como 200 personas o así. No pregunté si tienen un máximo de gente, lo que sí sé es que hay un periodo de prueba, o sea, tú puedes llegar allí, puedes ser voluntario durante una serie de meses. Esto sucede en muchas ecoaldeas, ¿no? Porque a lo mejor también hay mucha gente que llega pues pensando que es una cosa y no, y hay un periodo de prueba y al final de ese periodo digamos que se acepta o no a la persona en función de esa persona cómo se haya sentido y si realmente se ve viviendo ahí. Pero no sé si tienen un máximo de personas. Yo creo que a día de hoy estarían contentos de recibir más gente. No sé hasta qué punto muchísima más, ¿no? Pero es una pregunta para el futuro. Hola, buenas. Primero una pregunta sobre el tema del libro, el Walden 2. ¿Tiene que ver algo con el Walden de Thoreau? Bueno, es clara referencia al Walden de Thoreau, pero no, realmente no, o sea, es una referencia, pero no tiene que ver directamente. Lo Porque cogió. al ver las imágenes, ¿no? El bosque, las cabañas en el bosque y tal, por eso. Sí, Y sí, la, sí, la claro. otra cosa, ¿cómo plantean su relación? Porque por su ubicación y por lo que se ha visto en el vídeo, está, como has dicho, muy aislado, ¿no? En el bosque y tal. ¿Qué relación plantean con el exterior o su propuesta o su vínculo con una transformación más allá de lo que viven en la propia comunidad? ¿Se implican en movimientos sociales, participan de luchas en la ciudad? Sí, este es un tema que yo también siempre pregunto cuando voy a una ecoaldea porque, bueno, hay de todo, ¿no? Desde ecoaldeas que están totalmente aisladas, tal. En este caso, a ver, a mí es que Twin Oaks me despierta cierta simpatía y tal porque veo como que en muchos ámbitos como que coinciden con lo que a lo mejor yo imagino o pienso ya de una manera personal que debería de ser. Twin Oaks tiene mucha relación con el exterior a diferentes niveles. Primero, anécdota de cuando estuve allí, me sorprendió mucho que justo cuando estaba llegando vi un grupo de jóvenes que luego me dijeron, pues, o sea, de adolescentes, que uno era su cumpleaños y se estaban yendo a la ciudad pues a celebrarlo y tal. No hay como esa estigmatización de la civilización, ¿no? Que a veces vemos en otros lugares. Tienen cierto, dentro de que lo que se ha comentado en el vídeo, tienen $100 al mes, que es poco para ese tipo de gastos fuera de la comunidad, pero con eso, si quieren, o sea, sucede, ¿no? Que de repente, pues, todos los chavales el fin de semana se van y salen en la ciudad, no están fuera del mundo, por así decirlo. Y luego tienen, en tema de luchas sociales, por ejemplo, unas cosas que están muy involucrados es con el tema de las semillas. Tienen mucha permacultura, hacen mucha recuperación de semillas tradicionales, están muy involucrados contra Monsanto, por ejemplo. Ese tema están muy concienciados. Y luego tienen esta federación, que se ha hablado muy rápido en el vídeo, pero es una federación de ecoaldeas que a mí me parece una idea que nunca había visto y me impresionó, por la cual están relacionados, o sea, lo que ha pasado también alrededor de Twin Oaks es que han surgido proyectos, digamos, hermanos o hijos, en realidad más bien hijos, de gente que a lo mejor ha estado ahí y ha vivido ahí un tiempo, pero quería hacer, no sé, algo como 100% autosostenible, autosuficiente, que Twin Oaks no es, al 100%, y entonces han creado proyectos como aledaños con los cuales se llevan muy bien, que es algo que sorprende, porque hay veces que en estas cosas el de al lado es el enemigo, ¿no? Y aquí tienen muy buena relación con los... Son mucho más pequeños, a lo mejor hay, en vez de 110, pues a lo mejor son 10 o 15 personas, ¿no? En otros proyectos de al lado, y forman parte de esa federación. Y entonces, pues, por ejemplo, los niños, además, entre unas y otros van en bici. O sea, hay como una relación con otros proyectos similares y también con el exterior. Ya ciudad muy grande, a veces sí que me contaron que hacían visitas, se van todos como de excursión, a hacer visitas, pues eso, con otros colectivos que habrá en ciudades más grandes,
pero yo creo que son visitas de un día, ¿sabes? De hacer relaciones. Y luego también están bastante presentes en redes sociales. Yo hay una serie ahí de elementos que sí me hacen ver que están bastante abiertos, ¿no?, al exterior, y excepto ahora por el COVID, que no dejaban ir a nadie como tantas ecoaldeas, pero sí, sin ningún problema. Además, bueno, es que son encantadores. O sea, a mí ya me han invitado 1000 veces a que vaya, que me quede más, que haga una estancia. Puedes hacer estancias más largas también, obviamente participando en las actividades, trabajando, ¿no?, en el día a día, y como uno de ellos más. Y sí, están muy abiertos en ese sentido. Y si nadie más tiene alguna pregunta, yo tenía una pequeña duda, un poco en relación con lo último que estabas comentando, porque en el libro de Twin Oaks, un experimento Walden 2, Sí, que lo escribió una de sus fundadoras, sí. comentaban precisamente que uno de los problemas que tenían desde el primer momento era el aluvión de visitas que recibían, ¿no? Y cuando yo estaba allí en Estados Unidos, me metí en su página web a ver cómo se podía visitar esta comunidad, y sí que el mensaje era como bastante estricto, ¿no? Tienes que venir por un periodo, creo que era de 2 semanas o de un fin de semana, tienes que llegar en la hora a la que te hemos dicho, tienes que irte cuando te toca, y el comportamiento aquí tiene que ser muy determinado. Entonces, quería preguntarte si esa imagen que transmiten hacia afuera luego se correspondió con lo que tú viste allí, o la forma en la cual te recibieron. Pues no mucho, la verdad. O sea, yo entiendo que habrán tenido. O sea, lo primero quería decir que yo, obviamente, no he vivido ahí como tal, entonces tengo también, o sea, estoy aquí como parece como representando a la alcaldía y no soy quien, y tengo una imagen también sesgada de unos pocos días y limitada también. De hecho, bueno, hay gente, estoy segura, que tendrá ¿no?, visiones más problemáticas. Yo, de las ecoaldeas que he visto, es la que más me ha impresionado, es así, y por eso decidí hacer ese pequeño corto. Pero de este tema que me comentas, es verdad, y supongo que es porque habrán tenido alguna mala experiencia, que eso ya no lo sé, seguro, porque a veces estas cosas pasan. Pero mi experiencia fue que sí, que había como una hora de llegada donde ellos te hacen una visita, que además es súper gracioso porque o sea, el modo en que tienen montadas las visitas se parece un montón a lo de Walden 2 del libro, que van como ¿no?, haciéndole, bueno, normal, la visita por toda la ecoaldea, un poco para impresionarte, pero a lo mejor fue por suerte o tal, pero yo conocí en esa visita, que era de un día, conocí a una serie de personas, pues a lo mejor también porque me vieron de verdad interesada en conocerles, sin juicio, haciendo preguntas, y al final me quedé ahí a dormir y estuve con ellos y estuve trabajando también con ellos. Entonces, supongo que lo hacen para cubrirse las espaldas, pero si tú vas de verdad con interés genuino, te acogen como uno más, y mi experiencia fue muy bonita a nivel humano. Yo creo que... Vale, genial. Pues muchas gracias.